Los cantos que cantamos, hermanos, hermosos, ¿verdad? Los cantos antiguos, porque Dios vive, nosotros también vivimos, ¿verdad? Eso decía uno de los cantos. Otro canto decía, grande es su fidelidad, y es una gran verdad. Lo que Él prometió, lo cumple. No hay ni una duda de eso. Lo que Él promete, Él lo cumple. Entonces, bendito Dios por eso. Mi nombre es Rafael Cepeda y soy del grupo de los que están ayudando aquí a la iglesia mientras el Señor suple el siervo que Él ha de mandar. No nada más ustedes están orando, también nosotros oramos. En otras iglesias también que los conocemos a ustedes y que les amamos, también estamos orando, ¿verdad? Para que venga un pastor, ¿verdad? Como dijo Martín, conforme al corazón de Dios. Yo sé que es lo que ustedes están esperando, que esté conforme al corazón de Dios, y yo sé que eso era sería el deseo de nuestro hermano Sergio, que fuese un siervo verdadero del Señor, ¿verdad? Y que no vaya a llegarles un día un impostor. Así que ojos abiertos, mucha oración, ayuno, ¿verdad? Ok, mi tema que traigo en esta mañana se llama legado a seguir a Dios, ¿verdad? El legado de seguir a Dios. Está en Josué 23, del 6 al 14. Ahí lo vamos a estar leyendo, ¿verdad? Pero antes de empezar a leerlo, nos vamos a poner de pie y vamos a leer la palabra de Dios. En Josué 23, del 6 al 14, ¿verdad? Quizá ustedes tengan un poquito diferente su versión, ¿verdad? La mayoría tienen a Reina Valera 1960, ¿verdad? Yo estoy leyendo la Biblia de las Américas, es un poquito diferente, pero si se fijan, es la misma idea, ¿verdad? Dice así: porque el Señor ha expulsado a naciones, el 6, me brinqué mucho. Esfuércense pues en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, para que no se aparten de ella ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que no se junten con estas naciones las que quedan entre ustedes. No mencionen el nombre de sus dioses, ni hagan que nadie jure por ellos, ni los sirvan, ni se inclinen ante ellos, sino que al Señor, el Dios de ustedes, o a Jehová, el Dios de ustedes, se mantendrán unidos como lo han hecho hasta hoy. Porque Jehová ha expulsado a naciones grandes y poderosas delante de ustedes. En cuanto a ustedes, nadie les ha podido hacer frente hasta hoy. Un solo hombre de ustedes hace huir a 1000, porque el Señor, su Dios, es quien pelea por ustedes, tal como Él les ha prometido. Tengan sumo cuidado por la vida de ustedes de amar a Jehová su Dios, porque si se vuelven y se unen al resto de estos pueblos que permanecen entre ustedes y contraen matrimonio con ellos y se juntan con ellos y ellos con ustedes, ciertamente sepan que el Señor su Dios no continuará expulsando estas naciones delante de ustedes, sino que serán como lazo y trampa para ustedes, como azote en su costado y como espinas en sus ojos, hasta que perezcan sobre esta buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Miren, hoy me voy por el camino de toda la tierra, y ustedes saben con todo su corazón y con toda su alma que ninguna de las buenas palabras que Jehová su Dios ha hablado acerca de ustedes ha faltado. Todas les han sido cumplidas, ninguna de ellas ha faltado. Padre Celestial, gracias por tu fidelidad, Señor, gracias por tu amor, gracias porque a pesar de cómo somos, Señor, aún tú nos sigues amando, Señor, a pesar de que te fallamos, de que cometemos pecado contra ti, todavía nos sostienes en tus manos, Señor. Muchísimas gracias por tu gracia infinita y misericordiosa, Señor. Te alabo, te glorifico y te pido por el corazón de mis hermanos aquí presentes, Señor, que tú hables a ellos, Señor, como me has hablado también a mí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Pueden tomar sus asientos. Bueno, este es un mensaje de verdad ya de despedida de Josué. Como ustedes saben, Josué pues fue uno de los 12 espías que fue positivo. Fueron 12 espías que fueron, ¿verdad?, a examinar la tierra prometida y solamente 2 venían positivos, Caleb y Josué, ¿verdad? Y eventualmente Josué fue el sucesor de Moisés, ¿verdad? Fue el que llevó al pueblo a la tierra prometida. Un gran hombre, un valiente, un hombre que confiaba en Dios y que dependía plenamente de Dios. Y él era el encargado de continuar llevando adelante este pueblo, Josué. Pero al final de sus años, él les hace una advertencia, les hace un llamado. Él ya se está despidiendo, ¿verdad?, de este pueblo y les está diciendo, dándoles algunas instrucciones que ellos deben de seguir. Instrucciones muy importantes para ellos, que son instrucciones que a nosotros también nos sirven, que nosotros también las podemos tomar personalmente, ¿verdad? No en el mismo contexto que el pueblo hebreo, ese pueblo que venía caminando por tantos años en el desierto, pero también nosotros tenemos nuestras luchas, nuestras guerras con enemigos y también nos habla a nosotros. Este mensaje es hermoso de despedida, ¿verdad?, de Josué. En el versículo 6 primeramente vamos a leerlo. Dice: esfuércense pues en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, para que no se aparten de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Ahí mismo en Josué 23, el 6. Esfuércense, dice. La palabra de Dios, hermanos, la vida, ¿verdad?, en el cristianismo es una batalla, es una guerra que nosotros tenemos día a día y requiere esfuerzo. Requiere que usted le diga que no a su carne. Requiere que usted se ponga el uniforme de guerra que Dios le da, ¿verdad? Que usted se ponga todo el vestimenta de la fe que Dios le está dando para que no sea atacado por el enemigo, que no tenemos enemigos débiles. No pensemos que nosotros tenemos enemigos débiles, tenemos enemigos muy fuertes, pero recordemos que Cristo ha vencido, Él es victorioso sobre estos enemigos. Lo que pasa que en ocasiones perdemos batallas, no la guerra, porque la guerra está asegurada, está vencida, ¿verdad? Nosotros somos más que victoriosos, pero todavía podemos perder batallas aquí por nuestra carnalidad, porque le abrimos espacios al enemigo para que entre y nos haga sufrir, nos haga batallar. ¿Quién de nosotros no ha pasado así por batallas que de repente ha sido derrotado por el enemigo, ¿verdad? Y se siente miserable, se siente uno indigno de aquel que nos salvó, hasta que no vamos de rodillas otra vez, arrepentidos ante Él, pidiéndole perdón, el Señor nos restaura. Pero sí pasamos por tribulaciones, sí pasamos por dolor, sí pasamos por muchas cosas, ¿verdad? Y no me refiero tanto a las naturales, ¿verdad?, como las que estamos pasando muchos de nosotros con los dolores de rodillas y de todo esto, sino esas batallas contra el enemigo, contra la carne, contra Satanás y contra este mundo, ¿verdad?, que es un mundo cruel e ingrato. No sé si ustedes miraron en las noticias, ¿verdad?, en Fox News, de un pastor, ¿verdad?, que ha sido encarcelado en Inglaterra, parece que ayer, antes, no sé qué, estos días, por predicar la palabra de Dios, simplemente porque dijo que el Islam era algo, pecaminoso. Y con eso tenía 10 minutos el pastor predicando en Inglaterra, ¿verdad? Y se lo llevaron porque estaba impulsando el odio según el gobierno, ¿verdad? Cuando él mismo decía, no, yo lo que impulso es el amor de Cristo, la salvación por medio de la gracia, es lo que yo estoy enseñando. Y ahí hay fotos, ¿verdad?, de cómo se lo llevan a prisión. Hermanos, déjenme decirles que vamos a tener batallas más fuertes de las que tenemos en este país. De las que tenemos ahorita vamos a tener batallas más fuertes, ¿verdad? Menciona la Escritura, ¿verdad?, que en los últimos tiempos el amor se enfriará. Entonces, esforcémonos como cualquier soldado, ¿verdad?, que va a la guerra, que tiene que ser entrenado. Nosotros también tenemos que ser entrenados. Tenemos que estar preparados para presentar defensa contra el enemigo. Esfuércese, dice, pues, en guardar, en hacer todo
lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, ¿verdad? Ellos tenían la ley de Moisés nada más, nosotros ya tenemos toda la escritura, tenemos toda la escritura. Y es una maravilla, es ahí la que nos equipa, la que nos ayuda, la que nos dice cómo debemos de caminar, es la que nos enseña quién es Dios, cómo es Dios, el poder y la magnificencia, el amor, la misericordia de Dios, hasta inclusive su disciplina. La palabra de Dios es la que nos está diciendo. No se aparten, dice, ni a izquierda ni a derecha, continúen en el camino. Continúen en el camino que yo les he trazado, yo ya se los tracé, yo ya les di el ejemplo. Síganme a mí en lo que dice el Señor Jesucristo, esfuércense, sean valientes y esfuércense. Aquí, hermanos, es muy fácil venir a la iglesia, una iglesia con aire acondicionado, unos hermosos cantos, frescos, una plática, café, hasta tacos tienen afuera, ¿verdad? Pero cuando nos enfrentamos al mundo allá afuera es donde está nuestra verdadera batalla. Cuando nos enfrentamos allá al mundo, cuando nos enfrentamos al mismo yo, que te está pidiendo, ¿verdad?, que lleves a cabo tus deseos carnales, que los lleves a cabo. Ahí es donde está, donde nosotros podemos ver el poder de Dios y la misericordia de Dios y cómo Dios nos saca de esas situaciones. Esforcémonos. Dice, está escrito en el libro de la ley de Moisés, para que no se aparten ni de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda. Y esto es lo que les está diciendo Josué. No vayan a hacer esto, no se aparten de esto. Y nos dice también, ¿verdad?, que lo enseñemos, la Escritura nos dice que se lo enseñemos a nuestros hijos, que dejemos ese legado a nuestros hijos, a nuestras generaciones futuras, ¿verdad?, de su palabra, del obedecer su palabra, desde obedecer sus mandatos, de obedecer sus estatutos. Es lo que nos dice la palabra de Dios, que lo enseñemos, lo dejemos como un legado a esos que vienen atrás de nosotros. Nosotros vamos a partir, ¿verdad?, de esta tierra, pero ¿qué es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos? Que no se aparten, les dice Josué, no se vayan a apartar. Ya habían vencido muchas naciones. El pueblo israelita todavía había vencido muchas naciones con el poder de Dios, porque eso era lo que los sacaba adelante, el poder de Dios a ellos. No tanto su fuerza o su inteligencia, pero el poder de Dios. Pero todavía quedaban algunas naciones entre ellos y les dice, no se vayan a juntar con esta gente que tienen ídolos paganos y luego que ustedes se vayan a inclinar también delante de ellos. Cuídense de que eso les pase. ¿Y cuáles son nuestros ídolos? También nosotros tenemos. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con eso, de no inclinarnos ante los ídolos, ¿verdad?, en ninguna manera. Los estatutos de Dios, ¿verdad?, recordemos en 2 Timoteo 3:16, sí, 2 Timoteo 3:16, ¿verdad?, donde dice, toda escritura es inspirada por Dios, ¿verdad?, útil para enseñar, para redarguir. Y esa palabra nos prepara a nosotros, porque dice que nos instruye cómo debemos de pelear. Entonces, la palabra no fue escrita, aunque fue escrita con la mano, ¿verdad?, de seres humanos, pero Dios puso en el corazón de ellos su espíritu para que la escribieran. Viene palabra de Dios, no era palabra de ellos, de los escritores, era la palabra de la misma mente y del mismo corazón del Dios Todopoderoso. Por eso es importante la palabra de Dios, no hacernos a un lado, no apartarnos, seguir adelante, ¿verdad? Y es lo que les dice Josué, no se aparten, no se hagan a un lado, no se desvíen, no miren, no volteen a ver otros ídolos alrededor. Caminen hacia adelante por el camino que yo ya les tracé. Es lo que dice la palabra de Dios. Ni a la derecha ni a la izquierda. Hermanos, hay que luchar duro, hay que decirle que no al yo, porque el yo siempre nos está llamando, ¿verdad? Para que lo obedezcamos a él, a la carne. No al yo. Vayan a Lucas 9, 22 al 25. Lucas 9, 22 al 25. ¿Lo tienen? Y les dijo, ¿verdad? Aquí Jesús hablando.
El Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y a todos les decía: si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? ¿Se fijan cómo tenemos que decirle que no al yo, a nuestra naturaleza natural, a nuestra carne? Tenemos que decirle que no. Tenemos que seguir los mandatos, ¿verdad?, que Dios nos está mandando, ser obedientes a Él. ¿Cuántas veces no somos obedientes? Todos nosotros pecamos, a diario pecamos. O alguien dice aquí que no peca. Porque si dice la Escritura que si decimos que no pecamos, hacemos a quién mentiroso. A Dios, ¿verdad? Dice, pues haces a Dios mentiroso, porque somos gente pecadora. Entonces hay que decirle que no al yo, y para eso, como dice aquí en el versículo 6, se necesita fuerza, ser valientes, tener la valentía para decirle que no al yo, ¿verdad? Porque es una guerra, ¿verdad? Tenemos que decirle que no al yo. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice aquí de que ¿qué nos sirve, verdad, que ganemos al mundo si perdemos nuestra alma? De nada nos sirve. Las cosas materiales se pierden, se van a quedar aquí en la tierra. En menos de lo que canta un gallo, como decimos nosotros, la vida se va, hermanos. La juventud se va. Rápido se va. Parece que fue ayer y me acuerdo que parece que fue ayer, ¿no, Martín? Que andábamos aquí bien chiquillos. Pero Martín se sigue resistiendo, no quiere que se lo coma el tiburón, dice, pero... Entonces, hermanos, Romanos 15:4. Romanos 15:4. Dice la palabra de Dios así: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Toda la escritura, ¿verdad?, se escribió para nuestro beneficio, para que presentemos esa defensa ante el enemigo. Así es la palabra de Dios. Y es lo que les decía Josué, ¿verdad? Cuídense de esto, cuídense del otro. Yo ya voy a partir, yo ya voy a morir. Pero ¿qué va a pasar con ustedes? ¿Qué va a hacer de ustedes? ¿A dónde van a ir? ¿Qué dioses van a adorar? ¿Qué dioses? Es nuestra responsabilidad hablarle a nuestros hijos. No importa para dónde ellos caminen, quizás ellos se desvíen, pero usted ya hizo su trabajo de dejarles un legado, de decirles, este es el camino que vas a seguir, porque si no, ¿qué es lo que va a pasar contigo? Y yo creo que todos ya saben qué fue lo que hizo el pueblo israelita una vez que Josué ya no estuvo ahí. ¿Qué fue lo que hizo? Exactamente lo que les dijo que no hicieran. Eso fue lo que hicieron. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el resultado? Fueron entregados a cautiverio, pasaron por muchas situaciones difíciles, sufrieron en el cautiverio, y sufrieron también aquellas personas que eran buenas. Nos acordamos de Daniel y los muchachos, aquellos valientes muchachos, ¿verdad? Fueron llevados también al cautiverio por la idolatría del pueblo. Muchas veces, ¿verdad?, el pecado hasta a nosotros nos arrastra, ¿verdad?, también a los cristianos. La idolatría. El pecado que pueda ser un presidente en un país, nos arrastra a todos, ¿verdad? Desafortunadamente. Hay un salmo que yo estoy seguro que todos ustedes lo han leído, o al menos han tratado de leerlo, el Salmo 119. ¿Sí se acuerdan de ese salmo? ¿Se acuerdan cuántos versículos tiene? 176 versículos. No sé si ustedes se han fijado, no sé si han notado,
176 versículos hablan de la palabra de Dios, de sus estatutos, de sus caminos, cada uno de ellos. Véalo en su casa, estúdielo y se va a dar cuenta que el Salmo 119, con sus 176 versículos, habla de la palabra de Dios, de los estatutos de Dios, de los mandatos de Dios, de los caminos de Dios. Qué importante es la palabra de Dios para que este salmo lo diga tantas veces, 176 veces. Nomás estoy hablando de un salmo, de un solo salmo, porque la Escritura lo menciona por todos lados. Toda Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Y es lo que les dice Josué. Tengan cuidado con lo que hacen. Y luego continúa diciendo el versículo 7. Dice, a fin de que no se junten con estas naciones las que quedan entre ustedes. No mencionen el nombre de sus dioses, ni hagan que nadie jure por ellos, ni los sirvan, ni se inclinen ante ellos. Estos pueblos tenían dioses de madera, de árbol, de pedazos de troncos, de metal, y se les inclinaban. Dijo, no hagan esto. Aquí en América, hermanos, muchos de los que hemos venido aquí, ya verdad, vemos que esta nación no es tanto como la de nuestros países latinos, verdad, que son exageradamente idólatras, exageradamente. Y aquí no hay tanto ese tipo de idolatría, aunque sí lo hay, verdad, pero no tanto como en nuestros países. Pero hay otro ídolo y otro Dios también aquí, que es el materialismo y los deseos, en las diversiones, todo ese tipo de cosas. También los hay aquí. La gente está endiosada con las cosas materiales, con las cosas que ofrece el mundo. No que las cosas sean malas, no que el dinero sea malo, no que las riquezas sean malo, pero la manera como las personas entregan su corazón a esas cosas materiales como si fuese lo máximo en sus vidas. Cuando lo máximo en nuestras vidas tiene que ser Jehová nuestro Dios todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores, el que hizo la tierra, el cielo y todo lo que vemos, Él lo hizo. Eso debería ser lo más importante. Pero de repente nos salimos del camino y andamos adorando otros dioses, aunque no sean los dioses que nosotros conocemos, ¿verdad? De madera, santos, ¿verdad? Que están ahí, que tienen ojos y no miran, boca y no hablan, pero otro tipo de dioses, que quizá pueden ser hasta dioses que sí hablan, como nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro cónyuge. No estoy tratando de que eliminen la familia, pero Dios tiene que ser primero, ¿verdad? Dios tiene que ser primero ante todo. Otros dioses, ¿verdad? Quizás un líder político, que usted ya lo mira como si fuese un dios, como el Salvador, ¿verdad? Es a Jehová Dios al que tenemos que voltear a ver y seguir su ejemplo. Es a Él. A fin de que no se junten con estas naciones, dice el 7, las que quedan entre ustedes, no mencionen el nombre de sus dioses. Fíjense, ni siquiera los mencionen, mucho menos los adoren, mucho menos se hinquen ante ellos, mucho menos se postren ante ellos, ni siquiera los mencionen, que ni tu boca se ocurra mencionarlos. Y dice que nadie jure por ellos, ni les sirvan, ni se inclinen ante ellos. Esto es lo que dice la palabra de Dios, el no contaminarse con el mundo, hermano. Le dice Josué a la gente, no se contaminen con estos pueblos, no se contaminen. No hay relación entre la luz y las tinieblas, en 2 Corintios 6, 14 y 18. Vamos a leerlo. 2 Corintios 6, 14 al 18. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, ¿verdad? Muchas veces aquí hablamos, ¿verdad?, de cuando se casan una persona que cree y otro que no cree, ¿verdad? Cuando se casan lo tomamos en esa manera muchas veces, pero tiene que ser en todos los aspectos, de no participar, ¿verdad?, con lo que las otras personas hacen en el mundo, alabando y
doblando sus rodillas ante este tipo de dioses. No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial, Satanás? ¿Qué relación hay entre él? ¿Qué relación hay entre la luz y la oscuridad? No hay ninguna relación. Entonces nosotros no tenemos por qué tener ese tipo de relación también con el mundo. ¿Por qué? Porque ellos pertenecen a un mundo perdido, caído, que va a ser destruido y que va a ser mandado al lago de fuego. Nosotros tenemos un paradero diferente, ¿verdad? Por la gracia infinita y la misericordia de Dios. Y dice el 15, ¿qué armonía? Ahí mismo en 2 Corintios 6. ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? El templo de Dios, nosotros, ¿verdad? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo, por tanto salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo lo recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán para mí hijos y hijas. No hay relación entre nosotros y el mundo, hermano. No debería de haber ese tipo de relación. De repente queremos tener un pie acá y otro pie acá, pero no debería de ser así. Por eso tenemos que pelear esa batalla, ¿verdad? Tenemos que pelearla. No hay relación. Y como les dije hace ratito, ¿verdad? El pueblo hebreo pasó tantas calamidades. ¿Queremos sufrir nosotros también como sufrieron ellos? Porque cuando pecamos y nos alejamos del Dios, ¿verdad? Del Dios vivo, del Dios de las luces, y cometemos iniquidades, vienen problemas a nuestra vida, ¿verdad? Muchas tristezas que vienen al separarnos de Dios. Que no nos pase lo que le pasó al pueblo israelita, ¿verdad? De andar penando en el mundo por no obedecer sus estatutos, por no obedecer sus mandatos. ¿Qué le pasó al pueblo? Pagó con exilio, derrotas y el desapruebo del Dios Todopoderoso. Es una responsabilidad de nosotros los que creemos, los que hemos doblado nuestras rodillas, los que el Espíritu Santo ha hecho su trabajo en su corazón y nos ha traído de muerte a vida, dejar ese legado también a nuestros hijos, a nuestras generaciones futuras, como lo está haciendo Josué. Dejar ese legado. Hoy día seguimos teniendo esos ídolos de oro, plata y madera y barro, pero principalmente aquí en América es el amor a lo material y a los placeres fuera de orden, fuera de contexto. Esa es una de las grandes cosas que se miran aquí en los Estados Unidos, en América. Y casi en todos los países desarrollados. Las cosas materiales en Europa, ¿verdad? También. Y no quieren nada con Dios, ¿verdad? Porque su Dios está en las cosas que tiene, en las cosas que poseen, pero no se dan cuenta que esas cosas son perecederas y que se van a acabar, que se van a enmojecer, como quien deja un fierro a la deriva en la tierra y viene la lluvia y se llena de mojo. Así las cosas se van a desaparecer, por más que las cuidemos, y si duran más que tú no les vas a aguantar a las cosas y también las vas a dejar aquí. Y luego volvemos a Josué 23. Josué 23 y el versículo 8. Y dice que sino que al Señor, el Dios de ustedes, se mantendrán unidos como lo han hecho hasta hoy. Ahí en sus subidas y sus bajadas, ¿verdad? Todavía seguían el pueblo, ¿verdad? Con Jehová, mirando lo que había hecho con ellos a través de todos los años que pasaron, cómo Dios les había proveído a través del desierto por 40 años, los había librado de batallas de ejércitos que eran mucho más fuertes. Ejércitos que eran mucho más fuertes. Jehová de los ejércitos, les dio la victoria para que vencieran.
les dio la victoria para que vencieran, les proveyó en el desierto, les proveyó en el camino, para que ellos no dijeran, tenemos un Dios ingrato, sino que les dio provisión, les dio comida, les dio sombra, ¿verdad? Les dio luz para que caminaran. Dios les había proveído tantas cosas. Y Él dice, no, acuérdense de lo que Dios ha hecho con ustedes. Continúen así, acuérdense de lo que Dios ha hecho. Les está siempre pidiendo eso. Dice 1 Juan 4:13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Él nos ha dado del Espíritu que Él tiene. Qué bendición tan grande tenemos, hermanos, qué privilegio de que Dios nos haya dado de su Espíritu. Cuando no permanecemos unidos a Dios, el enemigo se encargará de ser nuestro consejero fiel. ¿A quién le vamos a escuchar? ¿A quién vamos a poner atención nuestro oído? ¿A quién le vamos a abrir nuestro corazón? ¿Qué tipo de consejero nosotros queremos escuchar? ¿Al Dios que hizo los cielos y la tierra? ¿Al Dios perfecto, santo, 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 3 veces santo, justo, amoroso, el que es dueño de todo? ¿O al enemigo? Porque el enemigo también es fiel, ¿eh? Es fiel para estarte metiendo lo que es incorrecto dentro de tu corazón. Ábrele tantito tu corazón, ábrele tantito tu vida y te vas a dar cuenta que el enemigo se mete ahí. Y se mete y te empieza a aconsejar. Te empieza a aconsejar. Hey, así como te pagó, págale. ¿Verdad? Hey, ¿por qué no haces estos deseos que tú quieres hacerlos? Hazlos. Sí, Dios es Dios, pero algo anda mal ahí. Y te empieza a meter cosas y te empieza a meter cosas. Es lo que le dice Josué al pueblo. No dejen que estos pueblos paganos les empiecen a meter cosas en la cabeza. Recuerden lo que hizo para atrás. Recuerden lo que hizo hace por años en el desierto. Recuerden eso, que no se les olvide. Que no se les olvide. Ojalá que nosotros nunca olvidemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cada uno de ustedes, ¿verdad?, sabe cómo era antes. ¿En qué fallaba? A lo mejor algunos de ustedes dicen, no, pues yo no era tan pecador, ¿verdad? Era nomás poquito pecador. Pero al final de cuentas dice la Escritura que un solo pecado nos separa de Dios. Sin la gracia de Dios, ese solo pecado que usted hizo, lo separaba de Dios y lo separaba de la vida eterna con Dios. Un solo pecado. El alma que pecare, esa morirá, dice la palabra de Dios. Y no hay quien no peque. No hay quien no peque. Todos hemos pecado. Dios promete hacer morada con nosotros, pero hay que obedecer su palabra y amarle. Juan 14:23. Vamos a ir allá, Juan 14:23. A ver qué nos dice la palabra de Dios ahí. Dice la palabra de Dios, Juan 14:23. Jesús le respondió, si alguien me ama, guarda mi palabra. Si alguien me ama, guarda mi palabra. Y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él, ¿qué? Morada. Haremos con él morada. Él vive con nosotros, pero hay que obedecer su palabra, ¿verdad? Hay que obedecer su palabra. Hay que ver la palabra de Dios como un tesoro en nuestras vidas, como algo hermoso que tenemos, como la guía del ser divino que nos la dio. Así debemos de ver las Escrituras. Así la deberemos de mirar. Y luego dice el versículo 9, ahí en Josué 23, dice así. Porque el Señor ha expulsado a naciones grandes y poderosas delante de ustedes. En cuanto a ustedes, nadie les ha podido hacer frente hasta hoy. No va a ser la victoria que usted obtenga por sus méritos propios, pero va a ser por los méritos de Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz del Calvario y por la sangre derramada. Y por esa corona de espinas que fue clavada, pero no nada más por su muerte y su sufrimiento, pero también por la resurrección de su vida.
cantamos, porque Él vive, nosotros también viviremos. ¿Verdad que cantamos un canto así? Porque Él vive, yo también viviré. Y pues, la victoria es para Él, el honor, la honra y la gloria es para Dios, hermanos. Es para Dios, que desde antes de la fundación del mundo, Él ya tenía un plan para cada uno de nosotros, los que estamos en Cristo Jesús. Porque el Señor ha expulsado a naciones grandes. ¿Cuántos enemigos no teníamos nosotros también, verdad, antes de venir a Jesucristo? Los vicios, verdad, la mentalidad que teníamos quizá liberal, verdad, de adorar otros ídolos, de adorar otros dioses, de inclinarnos ante dioses paganos, de inclinarnos ante nuestras bebidas, ante nuestros placeres. Y esos dioses Dios los ha vencido, porque son dioses sin poder, verdad, que no tienen el poder para salvarnos. Ninguno de ellos tenía el poder para salvarnos. Josué recordaba claramente, ¿verdad? Claramente recordaba Josué, ¿verdad? Lo que pasó en el desierto. Cómo Dios los ayudó. Cómo les dio en abundancia. Pero el pueblo cómo se desviaba. Ese es el tipo de corazón que tenemos, hermanos, de que tendemos a desviarnos y tendemos a desviarnos. Por eso la importancia de continuar congregándose, de tener estudios bíblicos, como estaba mirando en los anuncios que tenían. Es importante que se junten, hermanos, porque si no metemos a nuestra cabeza cosas como esto, ¿verdad? Palabra de Dios, el juntarnos juntos y hablar de salmos, hablar de la palabra de Dios entre nosotros, hay otro enemigo que le va a meter cosas en su cabeza, se lo aseguro, que le va a meter otro tipo de cosas en su cabeza. Satanás. Y yo pienso que si Satanás no existiera, con nuestra propia carne teníamos. Y si no estuviera nuestra carne, bueno, sí, ahí sí. No iba a decir el mundo, pero el mundo es carnal, ¿verdad? También. Que nos quiere atraer y nos quiere atraer y nos quiere atraer. Y no vivas este tipo de vida. No desperdicies tu vida, dice el mundo. No la desperdicies. La vida es corta. Hay que vivirla, hay que gozarla. Lo que nosotros hagamos aquí, hermanos, aquí en la tierra depende de nuestra vida en la eternidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿Vamos a doblar nuestra rodilla ante Dios o vamos a continuar amando los ídolos que teníamos antes? Él ha hecho muchas cosas por nosotros. Nomás acuérdese de su vida anteriormente. ¿Cómo era? Todos, ¿verdad? Todos pecadores. Algunos menos, otros más, ¿verdad? Pero al final de cuentas, separados del amor de Dios. Dice en el 10, un solo hombre de ustedes hace huir 1000, porque el Señor su Dios es quien pelea por ustedes tal como Él les ha prometido. ¿Quién pelea por nosotros? Dios pelea por nosotros. Él es el que pelea por nosotros. Vamos al Salmos 18, del 30 y 34. Salmo 18, 30 al 34. Dice la Escritura, en cuanto a Dios, su camino es ¿qué? Perfecto. Es perfecto. Nosotros no podemos encontrar mancha alguna en el camino de Dios, ¿verdad? En sus preceptos no vamos a encontrar nada incorrecto. Acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que a Él se acogen. Él es nuestro escudo. Cuando vienen los dardos de fuego del enemigo, cuando el enemigo nos quiere atacar, Él es nuestro escudo, Él es nuestra protección, Él es el que nos va a ayudar, pero necesitamos estar sometidos a Él. Pues, ¿quién es Dios fuera del Señor? Y es una pregunta que se nos hace. ¿Quién es Dios fuera del Señor? Nadie. Nadie es Dios fuera del Señor. Nadie tiene el poder que tiene Dios, al menos el Dios que nosotros profesamos, que es un solo Dios. Nadie lo tiene. Habrá muchos dioses, con D chica, pero ninguno como el Dios de nosotros, que tuvo la capacidad de hacer millones de estrellas, ¿verdad? Aquellas personas que en alguna ocasión hemos ido a lugares donde están solos y volteamos nuestros ojos hacia el cielo y vemos la inmensidad de estrellas, de la
poderosa mano de Dios, hechas por la poderosa mano de Dios. Y nada más alcanzamos a ver hasta cierta distancia nosotros. Aún más allá hay más cosas que Dios ha hecho en el universo. Vemos el poder de Dios. ¿Quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es roca sino solo nuestro Dios? Estamos parados sobre un fundamento fuerte que no se quiebra. No es como si estuviésemos parados sobre barro, sobre tierra, sobre arena. No, estamos parados en el fundamento que tiene fuerza, que es la roca. ¿Quién es nuestra roca? Cristo Jesús es nuestra roca, ¿verdad? En Él nosotros estamos parados, en Él estamos nosotros fundamentados, porque Él es la roca fuerte que no se hunde. Y no se va a hundir en ningún momento, hermanos. Y el 32 dice, el que me ciñe de poder y ha hecho perfecto mi camino. No hay ningún motivo para que nosotros nos demos el honor a nosotros mismos. No hay ningún motivo. La honra y la gloria siempre será para nuestro Dios Altísimo, al Rey de Reyes, que Él es el que nos ciñe de poder, Él es nuestro escudo, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El Dios que me ciñe de poder y ha hecho perfecto mi camino. Él hace mis pies como de ciervas y me afirma en las alturas. ¿Qué es lo que pasa con las ciervas? ¿Cómo tienen los pies? Esas que se paran en los peñascos, que dicen, ¿cómo te estás parando ahí tú? ¿Verdad? No sé si ustedes han mirado en alguna ocasión los documentales de animales, como los pumas persiguen a estos animalitos y corren entre los peñascos que están así y afianzan sus pies estos animalitos de una manera increíble. Y para abajo hay unos precipicios que si caen, lo más seguro es que van a morir. Dice que así el Señor afirma nuestros pies, así afirma nuestros pies, para que no caigas al precipicio. Él es el que nos cuida, Él es el que nos protege, Él es el que nos ayuda. Y el 34 ahí mismo en el Salmo 18 dice, Él adiestra mis manos para la batalla. No piense que las batallas logradas y ganadas son por usted, sino por Dios, nuestro Dios Todopoderoso. Y mis brazos para tensar el arco de bronce. Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos da todo. A Él sea la honra y a Él sea la gloria, ¿verdad? Porque Él es el que tiene misericordia de nosotros. Él es el que tiene misericordia de nosotros. Estamos en un campo de batalla, hermanos. Estamos en un campo de batalla, donde vamos a pelear y la victoria depende de Jesucristo, ¿verdad? De cómo usted ponga su confianza en el Señor Jesucristo. ¿Cómo la está poniendo usted? ¿De qué manera la pone? Tenemos enemigos reales con mucho poder. Eso de que usted puede atar al enemigo, que usted puede atar a Satanás, no, ni le mueva. Me acuerdo una vez, ya ves cómo era Sergio, cómo era con sus cosas, ¿verdad? Dice, ni se te ocurra porque te va a dar una arrastrada que no te pongas a hacer ese tipo de cosas, dice. Confía en el Señor y pon las cosas en las manos de Jesucristo, que Él es el de la victoria, no nosotros. Pero nada de que yo lo amarro, que yo lo ato, porque nosotros no tenemos esa capacidad, ¿verdad? Es Dios quien lo hace, es Cristo Jesús. Él fue el que dijo, tetelestai, consumado es. Él fue el que dijo. ¿Y qué fue lo que dijo? El documento que los declaraba culpables, lo he clavado en el madero. Ha sido clavado en el madero. Gloria a Dios por eso, ha sido clavado en el madero. Y ha sido apagada la deuda que ustedes tenían. La victoria es de Cristo nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey, al cual amamos, ¿verdad? De Él es la victoria. Pero los enemigos son poderosos y son reales. Pero más poderoso es el que está usted y el que está en mí, ¿verdad? Y si usted, alguien de aquí todavía no tiene a Cristo dentro de su corazón, medítelo, hermanos, medítelo. Si alguien no lo tiene. Y le dije hermano, pero no debería decirle hermano, porque hermanos cuando vienen a Cristo Jesús y se convierten a Cristo Jesús, dice la Escritura que Dios nos llama hijos, pero ya cuando nos convertimos a Él.
¿verdad? De otra manera nada más somos creación. Así que ahora le voy a decir, mi amigo, Cristo está esperándolo, Cristo quiere algo maravilloso para usted. Y cómo me gustaría, yo estoy seguro que los que están aquí también les gustaría llamarle mi hermano, bienvenido al pueblo de Dios. Y estaremos un día juntos glorificando y alabando a nuestro Señor. Piénselo y medítelo, ¿verdad? Yo no los conozco, muchos de aquí no los conozco bien. No sé si ya conocen a Jesucristo, a lo mejor sí, a lo mejor alguno no. Pero si no, medítelo. Escudriñen la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios que Dios es el que sostiene nuestros pies en los barrancos, en los despeñaderos, es Él. Él es el que nos da la victoria contra el enemigo. Si no, vamos a ir a parar donde mismo, ¿verdad?, que va a parar Satanás. En un lugar de tormento, donde ahí será el llanto y el crujir de dientes. Muchas personas, muchas iglesias quieren nada más predicar de lo maravilloso que es Dios, de lo precioso, misericordioso que es Dios, y está correcto, pero también se tiene que predicar que los que no están en Cristo van a un lugar de tormento espantoso, ¿verdad? Y que tienen que poner atención a sus vidas espirituales. Así lo menciona la Escritura. Ancho es el camino que lleva a la vida de perdición, y angosto es el camino que lleva a la vida eterna. ¿Qué camino quiere usted agarrar? Esa es la pregunta. ¿Qué camino quiere usted agarrar? Sin la ayuda de Dios no tenemos ninguna posibilidad de victoria. Así si usted es bueno, que diga, no hombre, yo soy bueno. Yo le daba leche a la señora, a la niña que no tenía enfrente, mi vecina le daba sus galones de leche y le compraba arroz y esto y lo otro. Sin Cristo de nada sirve. ¿Qué pasó con aquel muchacho que le dijo a Jesucristo, yo te quiero seguir? Dijo, pues vende todo lo que tienes, todas tus posesiones y sigue. Me dijo, no, ahí sí no, ¿verdad? Y he hecho todo lo que dice la Escritura, dice, y me hinco y oro y todo. Dice Jesucristo, sigue, me deja todo y sigue. Y me dijo, no, eso sí no. Y se fue muy triste el muchacho. La salvación es de Cristo Jesús únicamente, no por nuestras obras, ¿verdad? No por lo que usted pueda hacer, sino por lo que Cristo pudo hacer en la cruz del Calvario. Así es. No tenemos posibilidad de victoria nosotros por nuestra propia cuenta. Es como enfrentarnos a los Estados Unidos con un rifle, ¿verdad? Nosotros solos. Así. Imposible de que obtengamos la victoria. Dice Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, lo que es nacido de Dios, ¿verdad? Lo que Dios ha transformado, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Regresamos a Josué. Dice el versículo 11, tengan sumo cuidado por la vida de ustedes de amar al Señor su Dios. Amar al Señor su Dios. Tengan cuidado de eso, le dice Josué al pueblo. No se olviden de amar a Dios. No se olviden de estos estatutos. Y eso también se nos dice a nosotros, que tengamos la diligencia de amar y crecer y creciendo cada día en el amor hacia Dios nuestro Hacedor. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que, ¿cómo demostramos nuestro amor a Él? Respetándolo, ¿verdad? Obedeciéndolo, creciendo en santidad, sometiéndonos a su soberanía, ¿verdad? A su voluntad. ¿Qué lugar le da usted a Él en su vida? ¿En qué lugar lo pone? Versículos 12 y 13. Porque si se vuelven y se unen al resto de estos pueblos que permanecen y entre ustedes y contraen matrimonio con ellos y se juntan con ellos y ellos con ustedes, ciertamente sepan que el Señor su Dios no continuará expulsando estas naciones de delante de ustedes, sino que serán como lazo y trampa para ustedes, como azotes en sus costados y como espinos en sus ojos, hasta que perezcan de sobre esta buena tierra que el Señor su Dios les ha dado.
Dios no va a expulsar, ¿verdad?, los enemigos. Si ustedes no están con Él, ¿verdad?, esos enemigos que nosotros tenemos reales nos van a estar haciendo daño, nos van a estar perjudicando, van a ser como una espina que le está picando el ojo, nada más de pensar, da como escalofrío, ¿verdad? Pero así es el pecado. Así es cuando le damos cabida a Satanás en nuestras vidas. Es como caminar con una espina en un zapato, una piedra picuda en un zapato. Y les dice, hey, estos pueblos que todavía, dice Josué al pueblo, dice, estos pueblos paganos que todavía quedan entre ustedes, les van a hacer mucho daño si ustedes se apegan a ellos. Dios va a permitir que les hagan daño. Tengan mucho cuidado con eso. En el 13 dice que no debemos de involucrarnos en participar en las obras esas de abominación del mundo. El Levítico 19 del 1 al 4 nos dice, santos serán porque yo, Jehová su Dios, soy santo, y tenemos que buscar la santidad. Y también en 1 Pedro 1:16 dice, sed santos porque yo soy santo. Y cuando buscamos la santidad no me estoy refiriendo, ¿verdad?, a que nos van a poner ahí enfrente de un altar como aquí y me van a poner ahí, no. Un santo, ya saben lo que significa, la mayoría de ustedes yo creo ya saben lo que quiere decir santo. Santo es ser separado para el servicio del Señor, ¿verdad? Separado para servir a Dios, no perfecto, porque ¿quién es perfecto? La Escritura dice que nadie es perfecto, ni Juan ni Pedro, ninguno de ellos fueron perfectos, y mucho menos Pedro, pregúntenle a él, ¿verdad? O le pueden preguntar. Y si no, también le pueden preguntar a Pablo, el que escribió 13 cartas maravillosas, si él era perfecto. Al contrario, dice, miserable de mí, que el Señor tuvo misericordia de mí. Hasta, no estoy seguro, pero esta es mi versión, que parece que se dijo que era como un gusano, no sé qué, algo así. No me crean mucho, eso pero algo así dijo algo muy mal de él, de cómo él era antes, perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Santos sean, dice en Levítico, y en 1 Pedro 1:16, sean santos porque yo soy santo. La agua que sacia nuestra sed es Jesucristo, ¿verdad? Él es únicamente, y no hay que diluirla, hay que leer la Escritura para no diluir, porque fácil podemos diluir la palabra de Dios y componerle cosas a nuestro favor, ¿verdad?, para que diga lo que yo quiero que diga. Tenemos que ser personas que escudriñan la palabra de Dios y que la estudian de una manera diligente, con respeto, ¿verdad? No diluir el agua viva que sacia nuestra sed, que es Jesucristo, con el veneno que ofrece el mundo y Satanás, ¿verdad? No logran hacer esas combinaciones. Que tal vez sea dulce al paladar, pero amargo en nuestro estado espiritual. Hay cosas que pueden ser dulces, ¿verdad?, ante nuestro paladar, como es el pecado, porque trae satisfacción al cuerpo. No debemos de negar eso, que trae satisfacción al cuerpo, pero muchísima amargura al espíritu, ¿verdad?, al alma. Hacernos a un lado, ¿verdad? Muchos de los deseos Dios nos los ha dado, pero para que los tengamos dentro de nuestro contexto. Cualquier tipo de deseo de disfrutar un plato de comida, hasta las relaciones sexuales, ¿verdad?, dentro del matrimonio son correctas. El conocer, el salir a pasearte, ¿verdad?, y conocer de sus maravillas, de ver, ¿verdad?, cómo era que van a ir al mar, aunque algunos tengan miedo, pero se la van a pasar bien, ¿verdad? Disfruten, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho. Pero cuando lo sacamos fuera de contexto, ahí es donde está el pecado. Ahí es donde está el pecado. Versículo 14 y el último, dice, fíjense la promesa tan maravillosa. Miren, hoy me voy por el camino de toda la tierra, dice Josué. Y ustedes saben con todo su corazón y con toda su alma que ninguna de las buenas palabras que Jehová su Dios habló acerca de ustedes ha fallado. No van a fallar las palabras que Dios, las promesas que Dios tiene para los que creen en Él no van a fallar. Las va a cumplir. Todo ha cumplido, dice Josué, todo lo ha cumplido. Y para nosotros también es la promesa que también
Él va a cumplir lo que nos ha prometido. ¿Y qué nos ha prometido? Cielo nuevo, tierra nueva, vida con Él, en abundancia, no más dolor, no más sufrimiento. ¿Verdad, hermano Reyes? Amén, ¿verdad? Dice, miren, hoy me voy por el camino de toda la tierra y ustedes saben con todo su corazón y con toda su alma que ninguna de las buenas palabras que el Señor su Dios habló acerca de ustedes ha faltado. Todas las han sido cumplidas, ninguna de ellas ha faltado. Todo lo ha cumplido. Y eso nos debe motivar, ¿verdad?, a continuar adelante. Que no nos pase lo que le pasó al pueblo, porque si ustedes siguen leyendo, ¿verdad?, más adelante, qué mal le fue por no obedecer lo que les dijo Josué. No obedecieron lo que les dijo Josué, pero es nuestra responsabilidad de pasar ese legado, como lo hizo Josué, a las personas, ¿verdad?, que vienen atrás de nosotros. Qué hermoso, ¿verdad?, cuánta satisfacción nos diera cada uno de nosotros, que quizá no lo escucháramos, no lo vamos a escuchar, ¿verdad?, pero que pudiésemos escucharlo. A lo mejor nosotros ya vamos a estar muertos, pero que nuestras generaciones digan, como dice en Josué 24, no me importa lo que usted dice, mundo o Satanás, yo en mi casa serviremos a Jehová. Que eso digan las generaciones, nuestros hijos, ¿verdad?, que le digan a otros, o nuestros nietos, ya cuando estén grandes, casados con sus familias, por el legado que quizá ustedes dejaron. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Y vamos a continuar adelante, y créanmelo, estas generaciones futuras que vienen van a tener retos más pesados que ustedes. Vienen retos pesados para nuestras generaciones, porque el mundo es un mundo que se está deteriorando día a día, minuto a minuto, cada rato está empeorando y empeorando. Ahorita todavía nosotros estamos en un buen periodo en este país, pero hay ahorita ya países donde hermanos, así como usted y como yo, están metidos en sótanos alabando y glorificando a Dios. Y otros están siendo aniquilados y otros están siendo decapitados por el amor a Cristo, porque saben lo que les espera. Como dijo el apóstol Pablo, y tienen eso en mente. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dios es fiel y cumple su palabra, dice en Deuteronomio 7:9. El Salmo 100, vamos al Salmo 100 y con esto terminamos. ¿Lo tienen? Pues yo no. Dice así, Salmo 100. Aclamen con júbilo al Señor o a Jehová toda la tierra, sirvan a Jehová con alegría, vengan a Él con cánticos de júbilo, sepan que Él es Jehová, que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos, pueblos suyos y somos ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza, denle gracias, bendigan su nombre, porque Jehová es bueno para siempre, su misericordia y su fidelidad, como estuvimos cantando en el canto que Martín nos dirigió, su fidelidad por todas las generaciones, ¿verdad? Fue lo que leímos aquí en Josué 23:14. Miren, hoy me voy por el camino de toda la tierra y ustedes saben con todo su corazón y con toda su alma que ninguna de las buenas palabras que Jehová su Dios habló acerca de ustedes ha faltado. Todas les han sido cumplidas, ninguna de ellas ha fallado. Bendito sea Dios, hermanos, bendito sea Dios. ¿Oramos? Padre amado, aquí estamos, Yahweh, dándote gracias porque nos mantienes todavía parados, Señor, y todavía nuestro corazón, Señor, aquí está alabándote y glorificándote. Somos imperfectos, Señor. Ayúdanos a vencer al enemigo, Señor, y que no le dejemos blancos al enemigo para que entren, Señor, los dardos del enemigo que nos está engañando, que nos quiere engañar cada día. Que tengamos en mente que somos victoriosos y que nuestro capitán va por delante de nosotros más victorioso que nunca, pues ha vencido al enemigo en la cruz
y nos ha declarado inocentes en la cruz del Calvario y ha clavado el documento que nos declaraba culpables en la cruz del Calvario. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesucristo, danos descanso durante la semana y victoria, Señor, en las batallas que vamos a llevar en esta semana, Señor. Te alabamos y te glorificamos. Honra y gloria sea tu nombre. Bendice mis hermanos y seguimos orando, Señor, por el siervo que ha de venir a esta congregación. En el nombre de Jesús. Amén.